Nada, buenas tardes a todas y todos. Hoy, después del parón navideño, pues volvemos a retomar el final de los manuscritos, la parte que toca respecto a la crítica de la dialéctica hegeliana y la filosofía de Hegel en general, que va desde aquí hasta el final de los manuscritos. Eh, Hubiera estado bien cerrarlo en el año anterior para comenzar con una nueva lectura pero bueno, pues por cuestiones no ha podido ser así, pero, pero creo que es, a mi parecer, uno de todo lo que hay en el libro, la parte como más oscura o en cierta manera difícil, me ha resultado así, de comprender. Eh, pero a la vez hay ciertas cosas que de algún modo pues me parecen sugerentes, al menos como para establecer una discusión sobre lo que supone el joven Marx ¿no? y lo que tiene que ver con respecto a su obra. Eh, por entrar un poco en situación, el texto, la verdad, sí que hubiera sido, hubiera sido interesante, al menos cuando lo terminé de leer, situarlo al inicio, porque quizá igual me hubiera aclarado más cosas que hay en los anteriores manuscritos, más que terminar como con esta parte que, si ya se puede adelantar que es una crítica al idealismo, pues en cierta manera me parece como una suerte como de punto más abstracto respecto a lo concreto que tiene el resto de los manuscritos en las lecturas, sobre todo de la economía política, ¿no? Eh, Creo que el esfuerzo que hay detrás como para entrarle ya al asunto de Marx es principalmente una suerte de hacer como una relectura de ciertos elementos que hay detrás de la filosofía hegeliana, como para poder armar de algún modo lo que viene a ser su método, ¿no? Eh, Me parece que con todas las críticas que se le puedan hacer, creo que es una manera de sacarle un lado positivo al texto respecto a ese esfuerzo que hace Marx en ese momento, que creo que no es, desde luego, nada que pueda quedar eh, relegado en la historia y menos en su biografía, con todo el armazón teórico y analítico que realiza. Eh, por otro lado, es verdad que el texto comienza precisamente con esta discusión a los jóvenes hegelianos, que me parece también como el punto de partida donde Marx establece de quién se va a distinguir para poder constituir su método, ¿no? Y haciendo la crítica principalmente a Strauss y Bauer, pero también destacando los puntos que él considera que es una buena crítica al método de Hegel y de su filosofía a través de la obra de Feuerbach. Eh, por otro lado, digamos, la siguiente parte, que es ya la que se introduce directamente a analizar con mayor detenimiento la obra de Hegel, sobre todo de la fenomenología del espíritu, pero eh, hay como una suerte de salto, que esto es más una pregunta eh, que cuando analiza el último capítulo en torno al saber absoluto que he escrito de la fenomenología del espíritu, hay como ciertas pinceladas que nos hablan, yo creo, de la ciencia de la lógica de Hegel, ¿no? Que no queda como muy explicitado dentro del texto. Hay que entender también que es un manuscrito y que bueno, no parece que se encauce como de una manera muy explícita a la hora de desarrollar el texto. Eh,
bueno, por entrar un poco en situación, como venía señalando en la introducción, pues hace una crítica a los jóvenes hegelianos, principalmente pues, por una suerte de acriticismo que tienen respecto al método y a la dialéctica de Hegel, ¿no? Entendiendo que son unos repetidores del pensamiento y del método de Hegel, que podría ser calificado como una suerte de pensamiento débil en términos críticos y como una suerte que no permite establecer esa superación, en este caso del maestro, ¿no? Se ciñe sobre todo en este punto a hablarnos de Strauss y Bauer como presos de la lógica hegeliana, que él considera que ese acriticismo que hay en estos jóvenes hegelianos se encaminan más, se da porque se encaminan hacia cuestiones trascendentales y poco comprometidas, y además porque su idealismo deja subsistir las contradicciones existenciales del hombre real, que es el punto, creo, clave para entender la parte de la crítica que hay de Marx a la dialéctica de Hegel. Eh, no obstante, sí que es verdad que destaca entre los jóvenes hegelianos los hallazgos de Feuerbach, apuntando a lo que él entiende que son tres grandes logros, ¿no? Por un lado, y primero, la filosofía no es más que la religión puesta en ideas y desarrollada en reflexión. Segundo, Feuerbach instituye el materialismo auténtico y la ciencia real, haciendo de la relación social entre los hombres el principio fundamental de su teoría. Y, por último, Feuerbach produce o genera una oposición a la negación de la negación, que pretende ser lo positivo absoluto, donde lo positivo autosubsistente se fundamenta positivamente a sí mismo. De una manera más concreta o de un modo más directo, esta crítica de Feuerbach a la dialéctica de Hegel es que Hegel toma una dialéctica como método de carácter, podríamos llamar en una primera instancia descendente, ¿no? Que baja de la religión a este hombre real y que vuelve a ser ascendente porque sube a una suerte como de teología, ¿no? Donde se pasa de la religión a lo sensible para volver a ascender a la abstracción teológica, ¿no? Eh, Esta crítica de Feuerbach considera que Hegel vuelve a enmascarar la historia real del hombre y que califica o se puede considerar como característica de este método que es una expresión abstracta y especulativa. Concretamente, una de las citas que se rescata respecto a este punto de la negación que señala Feuerbach, Marx escribe hacia la expresión, perdón, Feuerbach pensó que la negación de la negación era una regresión que condujo a Hegel hacia la expresión abstracta, lógica y especulativa del movimiento de la historia, que no es historia real del hombre como sujeto presupuesto, sino solo acto genérico del hombre. Bueno, es, digamos, como una especie como de síntesis, ¿no? De estas críticas que realiza Feuerbach y sobre las que Marx de algún modo se apoya para entender que es un apunte por donde entrarle a esa crítica a Hegel. Para entrar en consideración con la crítica que establece ya propiamente Marx del texto de la fenomenología del espíritu, realmente esto lo metí porque básicamente, como tampoco soy especialista en Hegel y necesitaba
de algún modo empaparme de qué es lo que dice Hegel para poder entender qué es lo que va a decir después Marx, pues me parecía importante tener que hacerme como un mapa, ¿no? Una panorámica de, de esa producción teórica y filosófica que tiene Hegel, ¿no? Para realizarlo, ¿no? Pues creo que era importante, o al menos me parecía importante, entender ese salto del joven Hegel al Hegel maduro, al que llega ya a la fenomenología del espíritu, eh, entendiendo, ¿no? Pues que el joven Hegel centró su trabajo en la religión, donde Dios se equipara a esta idea del ser y donde Dios al crear a las criaturas se creó a sí mismo. Es decir, Dios necesita de ese otro, que son las criaturas que crea, para poder constituirse así. Con eso veía que era una manera, ¿no? De poder entender en este sentido cosas que después se pueden ver con algunos apuntes que realiza Marx, pero que me parecía ya como un modo donde se podía ya entrar precisamente a esa suerte de dialéctica que ya va como construyendo y que luego después profundizará y creo que ya en cierta manera sentará de un modo, digamos, más cerrado como método, en donde, bueno, si partimos de esta idea de que Dios es igual al ser y Dios es Dios se equipara o necesita de ese mundo que crea, digamos que la tesis Dios, antítesis ese mundo creado, pasa a una síntesis donde Dios y el mundo se reconcilian, ¿no? Que es parte de esta lógica que también nos permite ver algo que creo que más en cierta manera critica a partir de Feuerbach, que es lo que antes os indicaba, de esa dialéctica en un primer camino descendente, donde Dios baja, en un caso a lo terrenal, la religión baja al hombre real y el hombre real va a ese hombre, o sea, ese estallo abstracto que tiene que ver con la teología, ¿no? Bueno, tampoco quiero centrarme demasiado en ello, pero sí que es verdad que si se puede destacar algo de la fenomenología del espíritu es precisamente, ¿no?, que a esa dialéctica le da como un carácter más realista y más concreto que lo que tenía en sus tiempos de juventud. Y que ese método tenía el esfuerzo de intentar describir esos distintos pasos donde podemos entender lo psíquico como ese proceso de autoconciencia, lo social en relación al espíritu, ética, derecho y el desarrollo del Estado, y lo histórico como el desarrollo de la razón, encarnados en ese ser real, destacando esa imagen que el propio Hegel utiliza, ¿no?, de esta lechuza de Minerva, ¿no? Pero si hay algo que es importante, principalmente y principal dentro de la obra de Hegel y su dialéctica, es cómo esa conciencia dentro de ese desarrollo de la razón tiene que llegar desde el punto conciencia hacia ese espíritu absoluto que después se irá viendo más como, digamos, otra vez, y vuelvo a la crítica más, esa relación entre Dios y el espíritu absoluto, en tanto que el lugar donde las ideas y el autoconocimiento digamos,
complementa dentro de este proceso dialéctico, ¿no? Lo que señalaba en esta doble tarea, ¿no? Donde la conducción de la conciencia ingenua pasa ese saber filosófico y donde Hegel intenta hacer salir a la conciencia individual de su aislamiento y dirigirla al espíritu, que es en este caso absoluto y universal. Lo importante que se puede destacar precisamente de eso es el hecho de que para poder entender eso, la dialéctica, por un lado, se entiende como un movimiento real del mundo, a la par que como un método, y por lo tanto también se hace, en este caso, explícito el hecho de que hay una necesidad del uso o de entender las cosas a través de procesos históricos, ¿no? Eh, Siempre teniendo en cuenta que la finalidad de este desarrollo de la razón en Hegel nos empuja a este conocimiento absoluto y donde el espíritu se conoce a sí mismo a través de sus actividades y manifestaciones. Y que es importante entender eh, algo que creo que en teoría se supone que, al menos en mi repaso o dibujo panorámico de Hegel, eh, que en cierta manera se intentaba como superar de la filosofía de Kant, pero que en cierto aspecto, con esta idea del espíritu absoluto, recae, ¿no?, en esta idea de cómo los fenómenos empiezan a quedar absorbidos en esa suerte de noúmeno que se ve representado en la obra de Hegel como el espíritu absoluto. Por tanto, la culminación hegeliana de la dialéctica es el conocimiento absoluto, donde el espíritu se conoce a sí mismo a través de sus actividades y manifestaciones, como señaló anteriormente. Pero ya os digo que esto era, al menos para mí, me servía como una manera de dibujar en cierto modo el panorama de qué es este, o a qué entendía por su método dialéctico Hegel, y a partir de ahí, pues volver otra vez a los manuscritos y atender a este doble error eh, que que nos señala Marx de la obra de Hegel. Eh, Marx destaca dos errores. El primero, eh, nos dice que el hombre se convierte en víctima de la alienación económica y política, pero que Hegel haría caso omiso porque centra su interés acerca de la idea o concepto abstracto de la economía y de la política, ¿no? Eh, Esas, como aparecen en el esquema, esas capacidades esenciales del hombre que se producen en sus actividades, se convierten en cosas extrañas, pero en conceptos que solo se pueden apropiar a través de la conciencia, no a través de la actividad real, que es en parte lo que creo que hay detrás de la crítica que establece Marx a la dialéctica de Hegel. Y en segundo lugar, que retomando esta idea, Hegel hace de todas las entidades que en realidad pertenecían objetivamente y sensorialmente al hombre, a través de, como decía, de sus capacidades y sus actividades, como entidades mentales, puesto que el espíritu es para él la verdadera esencia del hombre. Eh, en ese sentido, Hegel había sentado las bases de la alienación del hombre, penetrando en el proceso evolutivo del mismo y logrando mostrar que los objetos que parecían ordenar la vida de los hombres aparentemente les pertenecían y eran producto de su actividad y sus capacidades. Eh, Sin embargo, lo que nos va a apuntar Marx, en este caso como una suerte
hallazgo es precisamente esa actividad y esas capacidades que podríamos entenderlo retomando el esquema anterior cuando baja a la actividad real del hombre, pero que Hegel cae en la trampa de, de que ello lo convierte en una idea o algo que solo pertenece al mundo de la conciencia, separando lo real o los objetos de esa conciencia. Por lo tanto, así el hombre se convierte en ser genérico cuando trata sus poderes genéricos como objetos separados de sí mismo, resaltando que la alienación es una etapa necesaria en la evolución de la humanidad. En este sentido, Marx critica a Hegel, que solo conoce y reconoce el trabajo abstracto espiritual. La realidad es igual a ese desarrollo del espíritu absoluto, como señalábamos con Hegel. Eh, Me parecía respecto a este punto importante lo que nos señala Marx en la página 188 bueno, de esta edición, que se encuentra en el pliego 18, la apropiación de las fuerzas esenciales humanas convertidas en objeto enajenado, es pues, en primer lugar, una apropiación que se opera solo en la conciencia, en el pensamiento puro, es decir, en la abstracción, la apropiación de objetos como pensamiento y movimientos del pensamiento. Por esto ya en la fenomenología está latente como germen, como potencia, está presente como un misterio el positivismo acrítico y el igualmente acrítico idealismo de las otras obras posteriores de Hegel, esa disolución y restauración filosóficas de la empiria existente, ¿no? Me parecía importante precisamente eso porque esa actividad productiva ya no, digamos, no queda en una suerte de relación sensible, sino que es resultado del espíritu y no de la actividad real misma. Es decir, ese paso de relación que tenemos con los objetos entiende que el objeto es lo enajenado o lo alienado y que lo que, digamos, destacaría de la filosofía de Hegel es el hecho de que él entender la superación de esa enajenación se da precisamente en el concepto y en la idea, ¿no? Que es lo que, digamos, situaría en la lectura de Marx sobre Hegel como una posición idealista y que es la que denuncia Marx. Asimismo, podríamos decir que se genera esta suerte de acriticismo donde esta posición positivista que me parece también que se produce o se despliega o reproduce en otras filosofías o sociologías, concretamente por seguir con el mismo nombre de Augusto Comte, donde se llegaría como esta suerte de estadio final, ¿no? Que es más propio del mundo de las ideas y de los conceptos, que es el desarrollo de la filosofía positiva, ¿no? Eh, por lo tanto, en esta crítica, Hegel capta la esencia del trabajo y concibe el hombre objetivo verdadero porque real como resultado de su propio trabajo, pero señalando el aspecto de que ese trabajo tiene más una connotación abstracta o ideal y no concreta. Antes del análisis del último capítulo de la fenomenología del espíritu, Marx anticipa que Hegel, en este sentido, respecto a la idea de trabajo, se puede situar en el mismo punto que los análisis del trabajo de la economía política moderna,
donde el trabajo es reconocido como la esencia del hombre. Sin embargo, Hegel está limitado porque solo reconoce el trabajo abstracto espiritual, lo que ubica como un devenir para sí del hombre dentro de la enajenación. Teniendo en cuenta que por lo tanto, situar al hombre dentro de esa enajenación no permite ver la enajenación real que se produce dentro de los modos de producción capitalista y la actividad real del trabajo en relación con la naturaleza y con el resto de los hombres, ¿no? Eh, Para Hegel, lo importante es que el objeto de la conciencia no es otro que la autoconciencia. De lo que se puede deducir en términos hegelianos, valga la redundancia, que la objetividad es lo que constituye la alienación y que superar la alienación es superar a sí mismo esta objetividad. Eh, como os venía señalando, aquí se establece como esta separación entre los objetos y la conciencia, ¿no? Siendo prioritario, en este caso precisamente, el plano de las ideas y de los conceptos, que son con los que la conciencia puede tener como dentro del proceso dialéctico la llegada a esta suerte de autoconciencia que se desenvuelve o se despliega en el espíritu absoluto. Eh, por lo tanto, toda alienación es alienación de la conciencia, siendo de este modo aparente la alienación real en nuestra relación con los objetos naturales. Hegel no observa o poco parece importarle a ojos de Marx el extrañamiento de la conciencia como extrañamiento real de la esencia humana. Eh, Más adelante en el texto, Marx para hacer el desarrollo dentro de su crítica de este último capítulo en relación al saber absoluto, eh, establece como 8 puntos, ¿no?, que suponen esta idea de la superación hegeliana. Que, eh, Marx las desarrolla del siguiente modo. En la página 192, que es el pliego 24, expresada de forma universal, la superación del objeto de la autoconciencia es: uno, que el objeto en cuanto tal se presenta a la conciencia como evanescente; dos, que es la enajenación de la autoconciencia la que pone la coseidad; tres, que esta enajenación no solo tiene significado positivo, sino también negativo; cuatro, que no lo tiene solo para nosotros o en sí, sino también para ella; cinco, para ella la autoconciencia, lo negativo del objeto o su autosupresión tiene significado positivo, o lo que es lo mismo, ella conoce esta negatividad del mismo porque ella se enajena a sí misma. Pues en esta enajenación ella se pone como objeto o pone al objeto como sí misma en virtud de la inseparable unidad del ser para sí. 6, de otra parte, está igualmente presente este otro momento, a saber, que ella, la autoconciencia, ha superado y retomado en sí misma esta enajenación y esta objetividad. Es decir, en su ser otro como tal está junto a sí. 7, este es el movimiento de la conciencia y esta es, por ella, la totalidad de sus momentos. 8, ella, la autoconciencia, tiene que comportarse con el objeto según la totalidad de sus determinaciones y tiene que haberlo captado así según cada una de ellas. Esta totalidad de sus determinaciones lo hace en sí esencia espiritual y para la conciencia se hace esto verdad por la presión de cada una de ellas. Las determinaciones en particular como sí mismo o por el antes mencionado comportamiento espiritual hacia ellas. Más sobre esto,
nos va a apuntar ciertas advertencias o críticas de esta idea de la superación que hay en Hegel, donde no quiere decir que, más no quiere reducir, perdón, el hombre a la autoconciencia, porque así todo objeto solo podría quedar abstractamente fuera de sí y que los objetos serían resultado de composiciones de la mente humana, ¿no? Algo que podríamos estar constantemente resumiendo como una idea de que Hegel es exclusivamente idealista, ¿no? Y establece en cierto modo una crítica materialista al saber absoluto de Hegel que se plasma en el hombre como ser natural, donde la naturaleza proporciona un campo para sus actividades y satisfacción de sus necesidades, necesidades que por otra parte conforman la naturaleza del hombre, y donde el hombre está orientado hacia esta misma naturaleza, porque gracias a ella satisface en y mediante la naturaleza estas necesidades, y porque el ser humano es parte de la misma. En relación con la naturaleza, los objetos de sus impulsos son independientes a él y los necesita para satisfacerse a sí mismo y expresar su naturaleza objetiva. Es decir, la naturaleza es lo que también permite que el ser o el hombre se exprese objetivamente su naturaleza. Destaco aquí precisamente la cita que me parece una crítica a esta consideración idealista del hombre por parte de Hegel, en donde nos señala Marx que un ser no objetivo es un no ser, un absurdo. Suponer un ser que ni es el mismo objeto ni tiene un objeto. Tal ser sería, en primer lugar, el único ser, no existiría ningún ser fuera de él, existiría único y solo. Pues tan pronto hay objetos fuera de mí, tan pronto no estoy solo, soy otra realidad que el objeto fuera de mí. Me parecía importante porque creo que condensa bastante bien la crítica que está realizando Marx a Hegel, entendiendo que precisamente ese ser necesita, en este caso, de un otro, que es esta relación con la naturaleza y con los otros hombres, para poder, en este caso, afirmarse objetivamente respecto a los otros, ¿no? En esta suerte de relación que criticará precisamente a Hegel, como que su lógica que nos empuja hacia este saber absoluto, digamos, rompe esa relación con el objeto de un modo idealista, y por lo tanto, sin ese otro, si el concepto parte de la misma conciencia, no se niega a ese otro, y por lo tanto el ser no podría ser objetivo, ¿no? El ser natural humano no es una cuestión inmediata. El nacimiento de ser natural es un acto histórico que, cuando se hace consciente, se supera a sí mismo. Me parece que es un punto importante donde precisamente esta cuestión material que hace crítica a Hegel, Marx lo enlaza bastante bien, y creo que es un apunte, en cierta manera, a esta suerte de abstracción que luego después dice que es en la que cae Feuerbach, donde es necesario entender o tener en cuenta la historia, ¿no? Como un elemento para poder construir su método, en este caso de materialismo histórico. A posteriori, porque en este momento, de momento, como yo os decía al inicio, me parece que es una manera donde todavía él está intentando construir o darle forma a lo que va a ser su método para poder analizar
yo diría no solo la economía política, sino también la sociedad donde vive. Eh, en esta, en esta parte del capítulo nos señala Marx que Hegel entiende esta negatividad sea un positivo para la conciencia es a razón de que es mediante esa negatividad que tiene lugar la autoconfirmación de la abstracción del mismo. Me parecía importante que esta esta negatividad, que es como lo que permite entender el método dialéctico en Hegel, eh, es un paso necesario para ese proceso racional o desarrollo de la razón que hay detrás de su método dialéctico, que transcurre por ese orden de la racionalidad tiene sentido porque intenta alcanzar esa meta que es el espíritu absoluto y que va superando las distintas etapas, pero en este caso con una suerte de una mayor abstracción que se puede entender a través de esta autoconciencia, ¿no? Es lo que más destacaría como estas ilusiones especulativas donde la conciencia se entiende, no se entiende en Hegel, perdón, como un acto del saber, eh, como un comportamiento objetivo de la conciencia, perdón, y Hegel y el acto de autocreación se convierte en forma y abstracto, donde los objetos son mera apariencia de la conciencia y por lo tanto, como os venía indicando, es una anulación de esa objetividad con la que, eh, digamos, el ser se puede afirmar en este caso, ¿no? Esa confirmación de su propia autoenajenación se presenta para Hegel como la verdadera existencia, por lo que la superación de la alienación solo se ratifica como su afirmación. Hegel no se da cuenta de que la superación del extrañamiento tropieza y cae como una nueva forma enajenada, ¿no? Que en este caso se vincularía a, precisamente a esta suerte de idea y donde el hombre real y concreto desaparecería. Eh, dentro de esta dentro de esta crítica al saber absoluto que genera Marx, establece como verdaderos formas de superación de este extrañamiento el, el ateísmo y el comunismo, ¿no? Eh, entendiendo esta superación como una emancipación donde el ateísmo sería la superación negativa de la religión que permite el reconocimiento teórico del hombre y de la naturaleza y como punto de partida de ese proceso de emancipación. Y el comunismo como superación positiva de la propiedad privada y apropiación real del ser humano por y para el hombre. Lo identifica como el humanismo práctico, como un factor necesario de la emancipación, pero no la meta del desarrollo humano como vimos eh, atrás en este mismo manuscrito, si no me equivoco. En este sentido, volviendo a cerrar un poco esta idea, Hegel solo considera al ser humano como ese ser abstracto pensante, donde el autoextrañamiento es la manifestación absoluta en la vida humana. ¿No? Volvemos otra vez a algo que creo que está todo el rato perfilándose dentro de esta parte del manuscrito, que es una crítica materialista a Hegel y Hegel exclusivamente como puro idealismo que se ve dentro de este abstracto pensante, este autoconciencia o
como señalaba ahí, a considerar el movimiento de autogeneración como autoextrañamiento, manifestación absoluta de la vida humana, que en su caso pasa por esa vida verdaderamente humana en ciertas actividades, pero que a posteriori, en cierto modo, borra y recaería sobre esta suerte del concepto o de la idea. Eh, por más o menos cerrar y lo que sería ya casi el final de este manuscrito, que es donde yo creo que eh, pasa sin decirlo de una manera más explícita a este análisis de la ciencia de la lógica y ya no tanto de la fenomenología, ¿no? Que tiene que ver con la idea de la forma general, que considerará como esta forma abstracta de la abstracción, donde las categorías lógicas son desgarradas del espíritu real y de la real naturaleza, son formas que hacen parte de un proceso de abstracción que conforman la idea tras la superación abstracta de lo sensible, ¿no? Si tomamos eh, lo que os venía señalando de este esquema donde se baja a la actividad concreta, se establece ¿no? esta separación donde la idea es esa superación abstracta de ese mundo sensible y donde Hegel volvería otra vez a subir a esta suerte de teología, ¿no? Donde fue tanto Feuerbach como Marx en este caso están señalando que es el cierre o el error que hay detrás del método dialéctico de Hegel. Eh, la idea, por otro lado, esta idea de la idea absoluta no deja de ser una abstracción que surge de las determinaciones naturales en un acto contemplativo, es decir, eh, parte de este carácter de la conciencia, pero siempre separado de la actividad práctica y real, y entiende que esa idea absoluta precisamente es lo que permite superar esa enajenación en Hegel, cosa que Marx en este caso criticará, ¿no? Por eso he señalado esta idea de exterioridad contra enajenación, donde más observa que la exterioridad se forja eh, como una enajenación que es imperfecta porque lo importante no deja de ser, perdón, que Hegel observa que la exterioridad se forja como una enajenación que es imperfecta porque lo importante no deja de ser la idea. Y no como una sensibilidad, que es lo que destacaría en este caso más. Eh, la página 206 me parecía que era un punto donde se explicitaba esta idea, donde la naturaleza como naturaleza, es decir, en cuanto se distingue aún sensiblemente de aquel sentido secreto oculto en ella, la naturaleza separada, distinta de estas abstracciones, es nada, una nada que se confirma como nada, carece de sentido o tiene solo el sentido de una exterioridad que ha sido superada. Aquí creo que es donde Marx precisamente nos indica o nos advierte de que esta exteriorización Hegel ocurre en error porque no la entiende como algo correspondiente a la naturaleza humana como parte del proceso de la relación del hombre con la naturaleza, mientras que la enajenación donde la naturaleza se le hace extraña, que tiene
que tiene un carácter histórico, transitorio, una forma existencial que está llamada a ser superada y es, digamos, lo que Marx señalará, ¿no? Es esta enajenación lo que más descubre que al igual que Hegel hace la economía política, donde la actividad natural del hombre, el trabajo en el modo de producción capitalista, esa exterioridad de su trabajo se le vuelve ajeno al trabajador en pérdida del objeto. Esto es lo que el método dialéctico de Hegel no sería capaz de ver, entendiendo que digamos, esta naturaleza o esta exterioridad, entendiendo exterioridad como objetivación real del hombre, sea lo que Hegel confunde como la enajenación y que lo verdadero, en este caso y lo real, sea el mundo de las ideas o esta idea absoluta. Si se toma esto así, no se podría criticar precisamente desde el método dialéctico de Hegel esta idea de hacer o establecer una crítica, ¿no?, de la actividad natural del hombre y el trabajo y, y ese trabajo que se vuelve ajeno al trabajador que se produce dentro del modo de producción capitalista. Eh, Cierro aquí solo señalando algunas cosillas. Solo, bueno, me parecía, como decía, un texto oscuro, obtuso, diría, más que oscuro, donde si se puede sacar una síntesis de ello es catalogar a Hegel como un puro idealista, ¿no? Que lo que se podría ir desglosando de ahí sería que Hegel nos sitúa fuera de la alienación real, aquella que se produce en el mundo objetivo dentro de los modos de producción capitalista, eh, donde deforma idealmente las situaciones y la existencia objetiva, y que Marx eh, considera que es diferente a aquellas críticas que se pueden establecer a través de la idea del ateísmo y el comunismo, que se proponen como actos de supresión de alienaciones sin un carácter especulativo, sino realización efectiva, concreta para el hombre, de su esencia y de su esencia en cuanto a esencia real. Eh, por otro lado, el método dialéctico hegeliano muestra el movimiento, pero como una garantía de un universo trascendente, un poco lo que os señalaba antes de que cae en esta idea de lo húmeno, donde el fenómeno, que podría ser aquello que está más asociado o apegado a lo material, incurre en este error cuando intenta trasladarse su dialéctica a esta suerte de saber absoluto, donde anula este movimiento y lo supedita a una subjetividad suprema que es este espíritu absoluto, ¿no? Por contra, la dialéctica ofrecida por Marx entiende que el principio del movimiento se expresa total e íntegramente en el propio movimiento, ¿no? Y no tanto en ese terreno de las ideas, sino en el mundo o en, o en el aspecto más concreto, ¿no? Es lo que en cierta manera podría ser esta suerte de vuelta del revés, donde en vez de pasar de lo abstracto a lo concreto y lo concreto al abstracto en Hegel, no, pasamos de lo concreto a lo abstracto y de lo abstracto a lo concreto. Y donde el saber no sería esta suerte de conciencia o carácter contemplativo, sino que parte de la sensibilidad y a la vez que ese mismo objeto de la conciencia tiene su propio devenir y su propio carácter dialéctico.
Lo cierro aquí y podemos discutir. A mí, la verdad, me ha sugerido ciertas cuestiones, que la primera es leer en mayor profundidad a Hegel. No estoy muy convencido del todo de que Hegel sea tan idealista. Creo que el problema es más complicado entender la dialéctica de Hegel de lo que aquí podría parecer, pero a la vez me parece pertinente, ¿no? Como Marx nos está precisamente indicando la conexión que hay entre esta filosofía de Hegel y la economía política en relación a la idea del trabajo, que es personalmente algo que me parecía necesario para darle vueltas sobre toda esta categoría del trabajo, y sobre todo entendiéndolo como yo no he leído El Capital, así que en esto hago una suerte de acto de inocencia donde podría permitirnos pensar la idea del trabajo abstracto. Soy nulo con la tecnología. Arriba, no. Dejar de compartir la X más abajo. Ahí. Vale, entonces nada, pasamos a comentarios. Vale, empiezo yo. Vale, sí, a mí el capítulo es complicado, pero a mí me ha parecido muy bueno y muy interesante y me ha parecido excelente, vaya. O sea, la crítica, y me parece que aquí sí en este capítulo se ve mucho más claramente que en otros el cómo, como hemos ido comentando, Marx en este texto ya no solo continúa a Feuerbach, sino que lo rebasa totalmente y cómo lo está superando. Y aunque es muy curioso cómo las notas de los editores y del traductor van muchas veces poniendo notas y referencias a textos de Feuerbach, como ha intentado hacer un paralelismo acerca de la crítica que está haciendo Marx a Hegel y de la que le hace Feuerbach a Hegel, y que evidentemente además se basa o parte de la de Feuerbach, pero sí que yo diría que la supera totalmente. Si nos remitimos a la crítica que le hace después a Feuerbach, tanto Marx como mucho más adelante Engels, de Feuerbach como considera en su crítica que hay una inversión entre la relación de sujeto-objeto en Hegel y que el sujeto verdadero es el hombre real, pero en Feuerbach es un hombre abstracto, como dirán más adelante. Es un hombre abstracto y Engels, en su crítica a Feuerbach que hace mucho más adelante, lo que le achaca es que sí, que Feuerbach señala esa inversión entre sujeto y objeto y dice que no es el hombre el sujeto, digo, el objeto de la autoconciencia, del espíritu o de Dios, en palabras de Feuerbach, sino que Dios es el producto del hombre y que, por lo tanto, el que se tiene que reapropiar al objeto es el hombre que se tiene que reapropiar a Dios y, por lo tanto, tiene que pasar de divinizar a Dios a divinizarse a sí mismo y de fundarse en esa suerte de humanismo abstracto, y que le dice entonces, y la crítica que le hace Engels es pues que al apropiarse de ese objeto divino y interiorizárselo a sí mismo y pasar a adorar como divino al humano, lo que está en realidad es cambiando de foco la misma religión y manteniendo la misma abstracción y la misma enajenación. Y eso aquí en este capítulo de Marx no aparece en ningún... O sea, es evidente que Marx ya ha superado eso y que lo ha traspasado. La crítica que hace aquí Marx es una crítica materialista y materialista basada en concebir al ser humano como parte de la naturaleza y de una forma concreta e histórica.
es muy claro. Y así como en otros capítulos, pues a lo mejor sí que ha habido más paralelismos o más elementos de abstracción en esa concepción humana de la esencia como algo abstracto, inexistente, que se ha de recuperar, o como alguna otra cosa que había, aquí sí que yo diría que lo rebasa totalmente y que aquí Marx está creando su método de materialismo histórico y que esto es lo que va a empujar prontamente su ruptura con Feuerbach y eso. Y a la razón de esto, de esta formación del método dialéctico y del materialismo dialéctico, he repasado a Sánchez Vázquez, a su ponencia de Joaquín, y Sánchez Vázquez nos señala que eso, que Feuerbach, de hecho, cuando habla de la negación en Hegel, Feuerbach solo ve la negación de la negación como este elemento abstracto e idealizante de la apropiación de la autoenajenación de la conciencia y que por lo tanto rechaza la negación de la negación. Y que uno de los méritos de Marx y uno de los puntos en el que rebasa a Feuerbach en este texto es, pues, evidentemente, en poner en valor el aspecto positivo y el aspecto útil y constructivo de la negación, y es evidente a lo largo de todo el texto que Marx maneja esta dialéctica hegeliana con maestría y desde un punto de vista, desde una óptica materialista para poder desarrollar y profundizar en aspectos reales y materiales. Me ha parecido muy buen capítulo. Yo estoy de acuerdo que aquí, frente a la lectura que dice que Marx en los manuscritos sigue siendo feuerbachiano, aquí lo he superado claramente, y sobre todo cuando identifica y dice explícitamente que la historia es la verdadera historia natural del hombre. Ojo, la historia es la verdadera historia natural del hombre. Pero voy a decir que aquí Marx hace una trampa en el solitario. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, el texto a mí sí me ha parecido difícil y complicado, pero pensando por qué es difícil y complicado, y sin ser tampoco un experto en Hegel, me da la impresión que la aproximación y el conocimiento que tiene Marx de Hegel es limitado. Ya tuvimos un debate en su momento, cuando hicimos la discusión sobre el texto de Rubinstein, el seminario sobre el método, la filosofía marxista, no sé qué. De Rosenthal. Yo ya dije que, frente a lo que decía Rosenthal, a mí me daba la impresión que Marx no había leído la ciencia de la lógica. Y este texto me lo refuerza, porque dice una ojeada al sistema hegeliano. El sistema hegeliano se compone, está expresado básicamente en dos textos, que si no se ponen en continuidad, no se entiende el sistema, solo se ve una parte del mismo. La fenomenología del espíritu y la ciencia de la lógica. Y Marx dice, hay que comenzar con la fenomenología hegeliana, fuente verdadera y secreto de la filosofía hegeliana. No, señor. La fenomenología es, ya, bueno, el progresus, pero falta el regresus, que es la ciencia de la lógica. Y nos hace, dice la fenomenología, y toda la discusión se centra en la fenomenología. Hace un resumen, no muy exacto, del contenido de la fenomenología, y después dice, como la enciclopedia de Hegel empieza con la lógica, ojo, la enciclopedia de Hegel es lo que se conoce como la ciencia de la lógica menor, porque el primer capítulo de los tres que tiene es un resumen, una síntesis de la ciencia de la lógica. Marx, todavía no he visto ningún texto de Marx en el que cite directamente la ciencia de la lógica. Siempre cita la enciclopedia. Y cuando dice, unos años después, no, he vuelto a releer la famosa carta esa, ¿no? He vuelto a releer la ciencia de la lógica de Marx,
de Hegel, y eso lo he puesto, lo he utilizado para enrevesar el lenguaje, le dicen así un poco... No se está refiriendo a la ciencia de la lógica, se está refiriendo a la enciclopedia, que es lo que han leído. Ah, y me acuerdo por qué fue el debate, porque Lenin decía que había leído la ciencia de la lógica. No hay ningún texto en que lo demuestre. ¿Y eso en qué se traduce? Pues es que si solo tienes la primera parte del sistema hegeliano, es la fenomenología, que es el proceso de cómo se va construyendo el concepto, después, y ahí en el concepto termina todo, entonces puedes decir, ah, claro, es que es un concepto, Hegel habla de abstracciones, el concepto es una abstracción, pero vamos a ver si Hegel es lo más contrario que hay a la abstracción, es la concreción absoluta, el concepto. Más en todo el texto el concepto solo aparece en las citas finales, directas, del último capítulo. Habla siempre de la idea abstracta. ¿Qué idea abstracta hay en Hegel? Hegel es un crítico de las ideas abstractas. Hegel dice que mientras no tienes el concepto, tienes ideas abstractas. El concepto no es... Hegel no dice que únicamente las representaciones mentales que tenga la gente son ideas. No. Tiene ideas que pueden derivar de la sensibilidad, la sensación que dice más todo el rato, pero eso no es el concepto. Porque Hegel lo que quiere decir es que en la época en que él escribe, que es la época de la revolución industrial, Marx lo insiste, que es la época en donde se identifica la economía política, el trabajo, todo lo que dice Marx en el texto. Es la época de la ciencia, del pensamiento científico. En el mundo antiguo, claro que había ideas. Y con ideas se podían construir, pues qué sé yo, acueductos, pero con la idea de que el Nilo era un dios. No tenías por qué tener el concepto científico. Bueno, toda la ciencia de la lógica es el proceso de construcción de los conceptos científicos y las críticas que hace a Newton y a la matemática y a esto y a lo otro en la ciencia de la lógica es la crítica al hablar sin saber de qué estás hablando, de los científicos, que carecen del concepto, y al empirismo y al no sé qué y no sé cuánto. Claro, entonces, cuando dice... como la enciclopedia de Hegel comienza con la lógica, con el pensamiento especulativo puro. No, la ciencia de la lógica comienza con lo que termina la fenomenología, con el concepto. Y luego el regresus vuelve a la sustancia. Y termina con el saber absoluto, con el espíritu autoconsciente que se capta a sí mismo, filosófico absoluto, es decir, con el espíritu sobrehumano abstracto. La enciclopedia toda, es decir, la lógica, según Marx, no es más que la esencia desplegada del espíritu filosófico, su autoobjetivación. El espíritu filosófico no es a su vez sino el enajenado espíritu del mundo que piensa dentro de su autoenajenación, es decir, que se capta a sí mismo en forma abstracta. Perdón, pero esto, si a mí alguien me dice que esto es una definición de Hegel, con lo poquito que he podido leer yo de Hegel, digo, esto no tiene nada que ver. Esto no es Hegel. Esto no es la ciencia de la lógica. Es decir, que me da la impresión que Marx se ha leído la fenomenología y el resto pues lo ha mirado por encima. Por eso continuamente habla de la abstracción, la existencia como abstracción, el pensamiento filosófico puro, es decir, abstracto. Si Hegel no desarrolla, lo que desarrolla es la filosofía del concepto, de saber de lo que estás hablando, del concepto científico. Por eso es la ciencia de la lógica. No habla de otra cosa que de cómo se construye la ciencia y qué es la ciencia. Nada de abstracciones. Ni de, bueno, el pensamiento puro, es decir, la abstracción, vuelta a burra al trigo, eso no es el concepto de Hegel. La sensibilidad. ¿Qué es el espíritu? Verdadera esencia del hombre. Aquí parece, según este texto, que para Hegel una cosa es pensar, y construir ideas abstractas, según Marx, y por tanto también conceptos concretos, lo que sea, y otra cosa es el espíritu que piensa. No, señor, eso no es Hegel.
Para Hegel, el espíritu no es otra cosa que el pensar. No existe espíritu que no sea el hecho de pensar. Eso se entiende cuando tienes toda la visión. Con lo cual me da la impresión que, pues que la crítica pues, desbarra un tanto en la interpretación de lo que es Hegel realmente, y por eso estoy de acuerdo con que hay carga demasiado las tintas en el lado idealista, que luego pues otros que tampoco se lo han leído, suavizan marxistas, dicen, no, Hegel es el idealismo objetivo. Y eso ha quedado porque Marx lo dijo aquí. Otra cuestión, lamentablemente Marx, aparte de este texto, no tiene muchas y la introducción a la crítica de la filosofía del derecho no tiene muchas referencias directas o muchas reflexiones directas sobre Hegel, porque sobre todo se ha dedicado a criticar a la izquierda hegeliana. En la cuestión judía, el libro de Bauer, y por supuesto en la ideología alemana, pero también en la Sagrada Familia, que son los tres textos, digamos, filosóficos, le pega palos a la izquierda hegeliana. Pero a Hegel, aparte de este texto, no hay mucha cosa más de él que tenga un cierto desarrollo. Y esa unilateralidad que él dice, esa abstracción que dice que existe en Hegel, yo creo que es el resultado de una lectura ilimitada. Así todo, tiene la capacidad de identificar que en Hegel se coloca en el punto de vista de la economía política moderna. Se coloca en el punto de vista del pensamiento científico. Y por tanto, ya no de la filosofía o de la mitología o la teología como forma de interpretar el mundo, sino de la economía política. Y concibe el trabajo como la esencia del hombre que se prueba para sí mismo. Es decir, no solamente una crítica al idealismo de Hegel, sino que es también un reconocimiento de que es un autor que va más allá de lo que después muchos, leyendo superficialmente este texto, consideran que es Hegel. Vamos, en definitiva, que a Hegel hay que leerlo con cuidado, porque es muy importante. Se va a tener que ir y que alguien, y luego voy yo y que no vaya. O bueno, pues yo le cedo mi palabra a Adrián, desde luego. Si luego quieres ir tú antes que yo, me da igual. No sé si estabas tenido aquí ya. Vale, ¿me oís? Sí, sí. Sí, bueno, porque es que encima no me está funcionando el móvil, así que tengo que marchar prácticamente en 5 minutos. Con respecto a lo que dice Joaquín, vale, yo no he leído a Hegel, vaya por delante, pero sí he leído alguna que otra interpretación sobre él, como la mayoría de gente, ¿no? Y sí que cuestionaría la lectura que hace Joaquín, básicamente. Hostia, perdón un segundo. Fuera. Perdón, entra el perro. Quería decir, básicamente lo que ha dicho Joaquín, primero ha dicho que la fenomenología es la primera parte del sistema. Según tengo entendido yo, la fenomenología no forma parte del sistema hegeliano, sino que es su introducción. Es su introducción porque lo que se supone que hace Hegel en la fenomenología es establecer básicamente como premisa que efectivamente ser y conciencia son una unidad indisoluble. Es decir, lo que intenta demostrar ahí es que el pensamiento que tenemos de la naturaleza, etcétera, es un pensamiento que está en unidad con la misma, es decir, que no existe una fisura epistemológica, por así decirlo. O sea, que es como el problema epistemológico clásico de la filosofía, ¿no? Es decir, si podemos conocer o no, lo que intenta demostrar a través de él es que podemos conocer. Una vez que ha demostrado que podemos conocer, es cuando empieza a elaborar sus categorías de la lógica. Y respecto a lo que dice Joaquín, sobre todo, es que no me puedo extender mucho. Básicamente, ha dicho Joaquín, me ha parecido entender que Hegel no empieza la lógica por el pensamiento abstracto o por el espíritu abstracto, sino que, bueno, que tiene como una especie de conciencia científica, etc. Yo, según lo que he leído, el comienzo, o digamos, de donde parte Hegel en la lógica es precisamente el pensamiento puro,
libre de toda determinación. Es decir, lo que nos pretende decir Hegel a la hora de desarrollar esa trayectoria de las diferentes categorías lógicas que van emergiendo en esa lógica es que debemos partir del pensamiento puro, es decir, del pensar del hombre abstracto. Y esto lo hace básicamente porque ha podido lograr, a través de la fenomenología como introducción, que efectivamente ese pensamiento puro coincide con el ser, pero no parte del pensamiento científico. El pensamiento científico es una conquista posterior. En este sentido, sí que es un idealista absoluto, es decir, parte precisamente no de lo que sería para el marxismo y para toda la filosofía materialista de un concreto determinado, sino básicamente de una abstracción pura, que es el pensamiento puro, que no existe. De hecho, él pretende abstraerlo de toda determinación, incluso científica. Eso es lo que yo tengo entendido en la lógica. En ese sentido, la interpretación de Marx sería perfectamente justa. Yo dudo mucho, aparte que no haya leído la ciencia de la lógica, lo dudo muchísimo. Y creo que también hay otras críticas a Hegel, creo que la miseria de la filosofía lo veremos, pero hay varias críticas a su lógica dialéctica y tal y cual, a la dialéctica hegeliana, que creo que están contenidas, tendremos ocasión de verlo. Pero bueno, simplemente esas dos cosas, que primero parece ser que la fenomenología es una introducción, no es parte del sistema, y que, en segundo lugar, efectivamente la lógica parte de un principio puramente ideal, que es el pensamiento puro y abstracto. Así que nada, ni tengo que marchar, así que ya lo escucharé. Antes, vale, yo por ir un poco siguiendo el método de Marx y por lo tanto de Hegel también, de ir de lo concreto al abstracto y no al revés, voy a ir pasando un poco por cosas del texto y luego voy a hacer como un poco cosas que se han comentado que creo que son más generales. En cuanto a cosas concretas, o sea, a mí al principio me parece que claramente, a diferencia de algunas otras lecturas que se han dicho y se han, incluso aquí, y incluso he llegado a decir yo, o sea, claro, Marx sí que diferencia la dialéctica hegeliana de la dialéctica de Feuerbach y de la dialéctica de otras dialécticas más generales. La cuestión aquí reside, pues eso claramente se ve en las primeras páginas, la cuestión aquí claramente reside, yo creo, en lo que dice Joaquín, que es hasta qué punto de verdad Marx ha leído a Hegel o ha leído la lectura que hacen de Hegel los jóvenes hegelianos. Que a mí me parece que, bueno, Adriana ha dicho que duda que haya leído la ciencia de la lógica, o sea, lo que dice Joaquín es verdad, o sea, las citas a la ciencia de la lógica de esto son prácticamente runas. Hay diferencia, por ejemplo, de Lenin, que los manuscritos filosóficos sí que lo cita bastantes veces, por ejemplo. O sea, Lenin sí ha leído ese documento. Por cosas así más también concretas. Por ejemplo, al principio del pliego, creo que es 17, me parece que, aparte de que es bastante interesante, me parece que la última frase resume muy bien esta cosa que también hemos comentado muchas veces de que no hay una ruptura epistemológica entre ser y entre existir y ser y esa esencia. Cuando dice lo que pasa por esencia establecida de extrañamiento y lo que hay que superar no es el hecho de que el ser humano se objetive de forma humana, en oposición a sí mismo, sino el que se objetiva a diferencia en oposición se objetiva a diferencia de y en oposición al pensamiento abstracto. Es decir, es una cuestión de que se plasme de otra manera, que eso también es una idea como que recurre al texto, ¿no? El hecho de que se objetive exteriormente no es que sea una cosa externa, sino que es como un momento precisamente de esa dinámica de todo el propio objeto, que a mí también es una de las ideas claves que me parece que es del texto, el hecho de entender que no hay un motor externo a la cosa, sino que la propia cosa es lo que realiza el motor y lo que realiza esa dinámica dentro del sistema dialéctico. Luego, más cosas así, por ejemplo, concretas. Esto sería una cosa que, por ejemplo, yo tendría que trabajar y hacer esto, pero, por ejemplo, cuando en las advertencias que hace Marx, en la segunda, aparte de que así de un modo general me parece muy interesante, pero junto con alguna otra cosa que hace posteriormente, esa como conexión que hace o esa como entiende lo que es un ser natural o lo que son las fuerzas naturales, lo de cómo el hecho de que es objetiva, por ejemplo, esa por ejemplo que dice con lo que también se contaba, un ser que no tiene su naturaleza fuera de sí no es un ser natural, no participa de ser su naturaleza. O sea, es una cosa que yo, por ejemplo, sí, tendría que sistematizar, evidentemente, porque es como una idea así como un poco espontánea que se me ha venido, sobre todo hilándolo con algunas cosas. Pero me parece que, por ejemplo, aquí reside un contenido filosófico muy potente para, desde ese punto de vista, hacer una crítica, por ejemplo, al movimiento ecologista
de cómo se concibe la naturaleza, cómo se consigue la relación del ser humano de la naturaleza, cómo se consigue el vínculo de ambos, etcétera, etcétera. Vale, luego por seguir así más cosas concretas, y creo que esta ya es la última, que a mí también me ha llamado la atención, aquí está, en el segundo párrafo del pliego 30, que es la página 200, que me ha llamado la atención, porque yo algunas veces he llegado a escuchar decir que que sin entrar a debatir, que esto es otro debate, dentro de las leyes de la dialéctica, que una de ellas es no, pues que el salto cuantitativo deviene en salto cualitativo, y que eso es una perversión terrible y una cristalización de unos señores que hablaban en ruso y muy raro. Aquí, por ejemplo, también está, que es solo suya, incluso que es una cuestión que no existe ni en Marx, ni en Hegel, ni en esto, que es una cuestión que dice explícitamente del mismo modo, la cualidad superada es igual a cantidad, la cantidad superada igual a medida, la medida superada igual a esencia, etcétera, etcétera. O sea, que esa cuestión de esa relación entre cualidad y cantidad es una cosa que, pues bueno, pues lo esquematicarán más o menos los soviéticos, pero es una cosa que es inherente, que eso sería otro debate. Y luego en cuestiones más generales del texto, o sea, yo estoy bastante de acuerdo con Joaquín, de que a mí me parece que Marx no te voy a decir que no ha leído o que no ha entendido, porque evidentemente lo habrá leído y seguramente hasta cierto punto lo habrá entendido mejor que yo, pero sí que es verdad que yo creo que Marx peca mucho en cuanto a la crítica de que como un hombre de paja de muchas veces de Hegel, y también con lo que ha dicho Iñaki de como una idea o como de que se realiza mediante abstracciones, etcétera, etcétera, o por ejemplo con lo de no sé cómo ha dicho Adrián, no sé qué palabra ha usado, pero por ejemplo cuando Hegel habla lo de que el concepto es algo que está libre de determinaciones, no significa como algo abstracto que flota y simplemente que a partir de ahí que opera, ¿no? Sino que es una cosa que en su propia dinámica, en su propia relación social, es ese concepto o esa cuestión lo que realmente lo que refleja o sea, precisamente esa dinámica. Y de hecho, por ejemplo, con el espíritu absoluto, que de hecho es una cosa que se podría entender, una cosa súper abstracta, súper idealista, súper esto, o sea, el espíritu absoluto de facto no viene más que a justificar, explicar o dar salida, de cierta manera, como se quiera llamar, porque con eso también hay debate, al surgimiento del Estado prusiano. Entonces, o sea, hay que decir que por mucho que abstractamente nos pueda parecer que esto es una cosa como que flota y que es una cuestión que filosóficamente que no va a ningún lado, en plan, que porros ha fumado el tío este, que me está hablando de cosas, o sea, al final, de facto, no viene a justificar alguna cosa que no es nada más y nada menos tan concreto como es el propio Estado prusiano. Y Hegel, cuando hablan, por ejemplo, de la idea, de cómo esa idea se va desarrollando, de ese espíritu absoluto, de cómo se desarrolla en su propia relación, se lo hace no desde el punto de vista de una idea exterior a esas propias relaciones sociales, sino de cómo inmanentemente esas relaciones sociales, de cómo ha surgido pues, desde la religión, de cómo la filosofía está a cierto punto relacionada con esa religión, son precisamente desde esas relaciones concretas cómo se va moviendo eso, no como el espíritu absoluto, como a veces se pretende vender como una especie de motor teleológico externo, sino precisamente como esa propia relación. Eso, por ejemplo, también se ve incluso en cuestiones, creo que alguna vez aquí lo he comentado, de hecho en este seminario, incluso en la dialéctica del amo y esclavo, se ve como la libertad no es como una cuestión como abstracta que venga de esto, sino que es en plan en esa propia dinámica, pues claro, que el esclavo pues no es del todo, o sea, aunque se libre del amo, solo si no libera al amo a la vez que se libera a sí mismo, lo único que está haciendo es convertirse en un amo y no reproducir la libertad. O sea, se ve que rehuye todas esas ideas abstractas constantemente y siempre yo creo que pone el foco en esa relación social, en ese ser humano, precisamente con su esencia, que es el trabajo, que es su sociabilidad y es que es esto. Entonces, concuerdo bastante con Joaquín de que a mí me parece que yo también, sin haber leído muchísimo a Hegel, o sea, quiero decir que, por ejemplo, la fenomenología sí me la he leído, no he entendido una mierda, pero bueno, me la he leído. O sea, quiero decir, es un autor mucho más materialista de lo que normalmente se ha vendido o se pretende vender, en mi opinión. A ver, bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Adrián, con el planteamiento de EPA. Creo que para decir que Marx no se ha leído a la lógica de Hegel, pues tendría quizás que invitar a algunos que estén interesados en hacer un estudio serio, porque me parece que con
con el conocimiento y con lo poco que hemos leído, pues me parece sería atrevida personalmente decir que no lo ha leído, porque hacer un planteamiento de que no lo ha leído cuando vemos el resultado de todo el proceso que lleva a Marx hasta el Capital y a desarrollar la dialéctica, el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, pues entonces yo tengo dudas de que no lo haya leído. Que no lo menciones porque posiblemente pues es que consideraba que no era científico y que era un idealista. Entonces, seguramente por eso es que no profundiza ni hace más una crítica y no se mete más en los textos. Bueno, dicho esto, ¿por qué a mí me parece que el capítulo es complicado? Porque hay que tener una serie de referencias. Y yo creo que no referencias de haber leído mucho, sino tener claro lo que es el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Por un lado, porque claro, en el momento en que escribe esto no está todavía escrito el método, pero nosotros ya lo tenemos y lo hemos leído. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de ver por dónde iba en el momento en que está este texto. Y a mí me parece que claramente, vamos a ver, Marx lo que nos está diciendo es, Hegel en todo su planteamiento hace una separación del hombre del objeto. Cuando hace una separación del hombre del objeto, yo lo voy a plantear en un esquema, intentaré plantearlo a través de un esquema. El hombre recibe un estímulo. Ese estímulo es el objeto. Ese estímulo viene del medio social en el cual se desarrolla el individuo. Este estímulo, según Hegel, bueno, es independiente, es espiritual, es abstracto. Claro que hay un concepto de abstracción, hay un concepto de hombre, pero un concepto centrado en el individuo y alejado de lo que sería esa parte histórico-social. Entonces, cuando esa realidad, ese estímulo llega al sujeto, el hombre, recibe eso, se apropia, esto ya lo hemos visto en los otros textos, se apropia del objeto, lo analiza, lo hace suyo, lo transforma, y esa transformación se realiza en base a las necesidades históricas que vive el hombre en cada momento. Entonces, esa respuesta que da el sujeto, cuando ya nos da la respuesta, se apropia del objeto, es decir, de la realidad en la que está viviendo, en base a sus necesidades, da una respuesta y esa respuesta nos da un objeto, es decir, nos devuelve al objeto, a la realidad transformada. Y esa respuesta, y esa transformación regresa al objeto, que sería el medio social, pero que también me ha transformado a mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Hegel? Pues que toda esa parte histórica, todo ese proceso histórico y además de la dialéctica materialista, pues no es considerada, porque todo lo centra en el individuo. Y si bien es cierto, nos habla de la naturaleza y del objeto, pero lo sitúa
fuera del hombre, como si ese objeto no tiene ningún efecto sobre el hombre. Y, obviamente, cualquiera de nosotros, incluido estando en este momento, si estamos en una realidad, si recibimos cualquier objeto del cual nosotros nos apropiemos, nos transformará y nos hará dar una respuesta que no será la misma después de conocer ese objeto, después de apropiarnos de ese objeto. Transformamos el objeto, es decir, transformamos la realidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues diríamos que Marx lo que nos está diciendo es que Hegel, la dialéctica de Hegel se centra en el individuo, ignora la transformación histórica que hace el individuo y por consiguiente no estamos hablando de un método científico porque no es objetivo, sino es idealista. Los métodos, obviamente en su momento, la fenomenología y la lógica era la que utilizaban los antiguos para hablar de la realidad. Los griegos, los filósofos como Descartes y otros. Eran ideas, conceptos, pero eran ideas y conceptos que no se fundamentaban en un método objetivo. Para la matemática, para la física es muy fácil, porque tú haces una aplicación y tienes un resultado. Pero las ciencias políticas, las ciencias sociales, pues no es tan fácil. Entonces, si no profundizamos en lo que es el método histórico y la dialéctica, el materialismo dialéctico, entonces vamos a tener problemas porque fácilmente podemos confundir lo que Hegel dice en el capítulo que el objeto que está fuera y se refleja en el hombre. Pero ese es un concepto idealista que no tiene nada que ver con la teoría del reflejo que planteó Pavlov y otros en su momento. Entonces, bueno, pues yo creo que me parece interesante si el grupo, el seminario decide que estudiemos a Hegel y profundicemos en Hegel. A mí me parece que este capítulo está muy bien planteado y que vamos por buen camino. Enrique antes. Sí, que primero está Enrique y creo que luego está bien. No sé, el activo. ¡Hurra! Ya me Ahora, escuchan. ¿Ya me escuchan ahora sí? Sí. completamente. Ahora sí me dejé ver porque estoy menos gastado por el invierno. Estuve algo enfermón. Bien, saludos. Feliz año desde México. Yo creo en primer lugar que independientemente de los niveles de lectura de Marx sobre Hegel, lo que Marx hace aquí, porque quiero decir algo que es obvio, estamos leyendo a Marx, no estamos leyendo a Hegel, y estamos viendo lo que Marx dice de Hegel, después de su incipiente o amplia lectura. Y la verdad, a mí me resuelve muchas dudas y me abre muchas dudas. Yo creo que es un texto que debimos, no sé a qué momento, partirlo y analizarlo detenidamente. Tengo entendido que este es un texto que no es final, sino es el principio. Es lo primero que escribió Marx antes de concretar los manuscritos. Bueno, me resuelve y deja importantes aspectos. Voy a decir por qué.
Bueno, en primer lugar, el texto es un texto que deslinda claramente de lo que Marx llama el movimiento crítico, que es Strauss y Bauer, y dice que estos tipos lo único que hacen es hablar de Hegel. No lo entienden, dice él, nomás lo parlotean. Segundo, pone en su justa medida, en su justo análisis y su reconocimiento a Feuerbach. Eso es muy importante. Él dice, si alguien dijo las cosas como son respecto a la filosofía hegeliana, fue Feuerbach. Y entra él con Hegel mismo, haciendo una serie de afirmaciones que son fundamentales para mí. Uno, define la negación de la negación y me permite entenderla como dice un proceso motor, dice Marx, como un principio motor y generador. Eso es fundamental para entender la negación de la negación, porque la negación de la negación es hegeliana originalmente, pero ¿cómo la toma Marx en este momento? Él dice, es lo verdadero, único, positivo, con el aspecto negativo implícito, dice Marx en esta primera parte. Y para mí, este es un tópico que deberíamos estudiar más y discutir, porque dice Marx, es la expresión abstracta, lógica, especulativa para el movimiento de la historia. Ojo, para el movimiento de la historia. Y trae una frase de Feuerbach, ahí cuando dice, pensamiento que se supera a sí mismo. En el pensamiento, en cuanto pensamiento, quiere ser inmediatamente intuición, naturaleza y realidad. Y aparece en el texto como una nota de Marx. ¿Qué otro asunto? Y muchos. Me parece que el texto le hemos dejado cosas que había que volver a ellas. Marx nos explica cómo Hegel camina de la lógica al saber absoluto. Por eso es idealista. Y eso no está en discusión, lo tenemos claro. O al menos Marx lo tiene claro cuando dice que el saber absoluto es un saber filosófico enajenado y que se capta, dice él, de manera abstracta. ¿Quién dijo todo eso? Pues Hegel, pero Marx lo toma como el pensamiento abstracto, dice, de la naturaleza y del hombre real. Segundo aspecto metodológico que hay que detenernos en él. Tercero, cuarto, Marx nos explica claramente cómo se da el proceso, cómo es que Hegel camina de la fenomenología hegeliana hacia el resultado final. ¿Cuál es ese resultado final? La dialéctica de la negatividad. Como principio, dice Marx, motor generador. Juta, nos está ahorrando la lectura de Hegel. Si alguien duda de lo que dijo Hegel con Marx en esta parte tan importante, nos ahorró esa lectura. Si quieren entramos, pero él dice, se concibe la autogeneración del hombre como un proceso, punto. La objetivación como desobjetivación. La enajenación como supresión de la enajenación. Y más adelante, casi al final, Marx le pone en su lugar a todos los demócratas que ahora andan defendiendo ya no la dictadura del proletariado, ni la construcción del poder, sino barnizar de democracia al capitalismo, como los hermanos zapatistas en México, y claramente Marx dice, esa superación solo se da mediante el fin de la propiedad privada. A ver si me alcanza el tiempo de leerlo. Una más que quiero comentarles porque me parece fundamental. Respecto al punto de vista metodológico, Marx aquí nos explica exactamente, cuando habla del sujeto, cómo Hegel
hace la inversión absoluta, dice él. Esto es, esa inversión que Marx hace con la dialéctica, sujeto-predicado, te demuestra cómo Hegel, para Hegel el sujeto, el hombre real y la naturaleza son el predicado, para Hegel. Para Hegel es Dios el sujeto. Y entonces dice Marx, hablemos de la inversión absoluta. Esto es, de la dialéctica, de lo que más toma de Hegel. Y bueno, me parece que un tema, y voy a terminar, que es fundamental para entender metodológicamente es la lectura y dejo muchas cosas. A mí el texto me ha gustado mucho, me ha hecho leerlo varias veces. Qué bueno que hubo el receso, me ha hecho sacar notas y no digo que lo domino tampoco, pero me ha ayudado mucho. El concepto Aufhebung, que es el concepto superación en Hegel, y que Marx lo toma para explicar esto de negación, conservación, afirmación. Ojo, negación, conservación, afirmación. ¿Qué más dialéctico que eso? Y pone muchos ejemplos. Uno dice, la familia superada, Aufhebung, equivale a la sociedad civil. Y dice una cosa fundamental. Son momentos del movimiento. Movimiento que solo se revela con la filosofía. Muy interesante, muy importante. Por último, les espero encontrar el texto porque quiero leérselos y es lo que creo que le responde a los marxólogos contemporáneos, a los demócratas, a los que niegan la posibilidad de la revolución, del rol del proletariado, a los ecologistas, a los LGTBXW, que plantean la sustitución de la clase. Dice, hay que resumir ahora los movimientos positivos de la dialéctica hegeliana dentro de la determinación del extrañamiento. El superar como movimiento objetivo que retoma en sí la enajenación es esta la visión expresada dentro del extrañamiento, de la apropiación de la esencia objetiva mediante la superación de su extrañamiento, la visión enajenada de la objetivación real del hombre, de la apropiación real de su esencia objetiva, mediante la aniquilación de la determinación enajenada del mundo objetivo, mediante la superación de su existencia enajenada. De nuevo está Aufhebung, la superación. Y dice el sujeto, dice Marx, requiere de un sujeto, del mismo modo que el ateísmo, en cuanto a superación de Dios, es el devenir del humanismo teórico, el comunismo, en cuanto a superación de la propiedad privada. Hoy nuestros zapatistas y muchos, no sé por allá con ustedes, niegan la superación de la propiedad privada. ¿Para qué tomar el poder, el mundo donde caben muchísimos otros mundos? Es la reivindicación de la vida humana real como propiedad de sí misma. Es el devenir del humanismo práctico, dicho de otra forma. El ateísmo es el humanismo conciliado consigo mismo. Aquí Marx mete el asunto del ateísmo como un ejemplo, no como el eje de lo que nos quiere decir. Se llega así al humanismo que comienza positivamente a partir de sí mismo, el humanismo positivo. Eso es el comunismo. Gracias, los saludo. Pues bueno, voy yo brevemente, creo. Sí. Vale, aquí estamos hablando de si se leyó Marx o no a la lógica y la mayoría de nosotros yo creo que no la hemos leído, así que igual no estamos muy capacitados, como decía
alguno. Yo lo único que me he leído de Hegel directamente, bueno, acerca de Hegel directamente es la introducción a la lógica de Hegel de Rafael Aragüés, que creo que a lo mejor Adrián también iba por algo parecido, que se habrá leído, la cual pues trata las categorías de la lógica, de la ciencia de la lógica de Hegel, y nos presenta la fenomenología como una introducción a todo esto, en la cual pues Hegel pretende educar la mente del lector para entender que no hay esa separación de sujeto-objeto, sino que el objeto es parte del sujeto y se enajena de este, y así el sujeto percibe al objeto y se lo apropia para él. Y luego la lógica sí que ella pretende desarrollar sus categorías lógicas. Y como ha dicho Adrián, parte de la más sencilla abstracción, que es el ser, como la cosa más abstracta posible y la más menos determinada y la más general, porque abstracta es general. Y va desarrollando a través del no ser, de todas las demás categorías, hasta llegar a la más concreta de todas, que sería la idea absoluta y el concepto. O sea, Hegel parte de lo abstracto para llegar a lo concreto. El objetivo de Hegel es llegar a lo concreto y su categoría fundamental es la más concreta de todas. Como ha dicho Joaquín, Hegel es el rey de lo concreto. Y el concepto que crea es el que nos presentaba Rosenthal. El concepto como un contingente de información complejo, extremadamente concreto, mutable, que se desarrolla a sí mismo y sujeto a este movimiento dialéctico. Y esto, Marx es el más hegeliano de todos los hegelianos en esto. Concuerda completamente con su dialéctica y con su idea del concepto. Lo que le critica a Marx aquí no es a Hegel ser abstracto, lo que le critica es ser idealista, que es que Hegel pues, no concibe la subjetividad, la conciencia, como un reflejo de la realidad material en la cabeza de las personas, que es un elemento orgánico, parte de la propia realidad, sino que para Hegel el espíritu existe y es la esencia de todo, y de hecho pues todas las cosas materiales que puedan tener esencialidad son sencillamente una enajenación de ese espíritu. Es ese el idealismo de Hegel que critica. Y no sé si lo decía Rosenthal, si lo decía en algún momento, que la labor que habían hecho era depurar a Hegel de esa enfermedad idealista que tenía. Y de ahí había surgido su método. No. Efectivamente, esa es la interpretación de Hegel que dan los marxistas que no han leído a Hegel. La segunda parte, la primera parte es correcta. Va de lo abstracto a lo concreto. Te voy a dar una cita de la filosofía, de la ciencia de la lógica, y luego vuelvo al texto de Marx, del lateral prosolitario que dije en su momento. Dice Hegel: sin pensamiento y sin concepto concreto, sin universal, el objeto es solo una imaginación o también un nombre. Es en las determinaciones mentales y conceptuales donde él es lo que es. Pensemos, por ejemplo, en el concepto, que no es un objeto concreto, no es un objeto de la naturaleza, sino el concepto de árbol. El árbol no es un objeto de la naturaleza, es un concepto pensado, sin el cual lo que vemos, lo que llamamos árboles, son objetos concretos, particulares, cada uno con su especificidad, pero no los podemos designar por nada que no sea con la expresión árboles. Bien. De hecho, el concepto son las únicas que importan. Ellas son el verdadero objeto y contenido de la razón. ¿Qué es razonar? ¿Qué es la razón? ¿Qué es el siglo de las luces? Que también critica Hegel, por cierto. Pues el siglo del pensamiento científico y racional. Y el pensamiento científico y racional se construye sobre la base de conceptos. Y lo que desarrolla Hegel es la filosofía del concepto. ¿Cómo se llega al concepto? Ellas son el verdadero objeto y contenido de la razón. Y lo que en contraste con ellas se entiende por objeto y contenido tiene significación solo por medio de ellas y en ellas. Eso es lo que dice Hegel.
Absolutamente razonable. Yo no veo el idealismo en ningún momento. Y en relación con la naturaleza y el espíritu, veamos otra cita. A ver, perdón, que me he ido. Dice, dice, la relación consistente en que el objeto causa una impresión en el sujeto, teoría del reflejo, y este es afectado por el objeto, y el objeto es causa o estímulo, etc. La idea de que los conceptos se construyen a partir de la sensación, del ver, del oler, del gustar, solo lo que se puede medir es científico, eso lo critica Hegel. Ninguna de estas distinciones corresponde al punto de vista de la sensación misma, sino todas corresponden a una posterior reflexión del alma, en cuanto ésta se ha ulteriormente determinado como yo y como espíritu. Es una distinción que no incumbe a la sensación como tal. Es decir, solamente cuando el sujeto ha entrado en un proceso de autodeterminarse como espíritu, es decir, como pensamiento, es que puede empezar a pensar y a interrelacionar con la naturaleza. ¿Dónde está el idealismo? No lo veo. Y termino con la siguiente y paso al texto que estábamos leyendo. La distinción entre algo puramente natural y algo puramente espiritual, la observación intelectual de la naturaleza, que es con la que nosotros miramos lo sensible, es algo muy posterior, pues requiere un retorno muy superior de la reflexión sobre sí misma. Solo cuando autónomamente el espíritu se ha afirmado por su cuenta como independiente de la naturaleza, solo entonces se le presenta a la naturaleza como un otro, como algo exterior. Un castor construye una presa y tiene un resultado, pero no sabe lo que está haciendo. No observa la naturaleza, es parte de la naturaleza. Observar la naturaleza, el ser humano del ser humano, supone separarse de la naturaleza. Y ahí es donde vamos al texto de Marx. Marx dice, la historia es la verdadera historia natural del hombre. Ojo, cuidado con esto. Cuidado con esto. A esto hay que volver, dice Marx. A esto hay que volver. Porque a continuación desarrolla una reflexión sobre el extrañamiento de la naturaleza en Hegel y en el pensador abstracto que dice, en el que no queda claro esta distinción que en Hegel es clarísima. Y se podrían multiplicar las citas. El ser humano solo es humano en el momento en que deja de ser parte de la naturaleza, en el momento en que se convierte en sujeto, y deja de ser objeto, deja de ser materia indeterminada. Es el momento de la cultura. La historia es la historia natural del hombre, en la medida en que es historia del hombre, es historia no natural, es historia social. Claro, a esto hay que volver, pero si uno se queda sin volver a ello, parece que Marx está diciendo que el hombre surge de la naturaleza. No. O se desarrolla en la naturaleza, o es parte de la naturaleza. Si es parte de la naturaleza, no puedo observarla, porque necesariamente tiene que verla como un otro, verlo como un otro, y verlo como un otro es separarse. La Aufhebung, la separación, o como la esterilización, o como lo queramos decir. Por eso, insisto, el texto me parece que le falta, a mi opinión, le falta un hervor en la reflexión sobre lo que dice realmente Hegel, y lamentablemente muchos marxistas se han basado en lo que aquí dice Marx para interpretar lo que dice Hegel, que creo que es bastante más profundo de lo que parece. Es más, incluso llegaría a decir que la idea de libertad del ser humano es mucho más radical en Hegel que en Marx.
precisamente por esta idea que tiene Marx de que la historia natural es la historia del ser humano. Porque para Hegel, lo humano del ser humano, de esa parte de la naturaleza que es la autodeterminación, el construirse a sí mismo. Una reflexión que viene desde Aristóteles, que pasa por Suárez y que forma parte pues, de una de las corrientes presentes en la Ilustración, en el pensamiento moderno. El ser autodeterminado. Yo, una cosa de lo que dice Joaquín, y para que me pusierais ecléctico con toda la razón, o sea, yo creo que lo que pasa con Hegel, y lo poco que yo he leído de Hegel en contraposición de Marx, a mí sí me da la sensación de que, yo estoy de acuerdo con Joaquín, o sea, Hegel a mí no me parece un autor idealista, pero sí que me parece que, por ejemplo, o sea, que en ese sentido, Hegel sí que desarrolla lo que luego se llama el materialismo dialéctico, pero no es capaz de desarrollar en muchos puntos el materialismo histórico. Es decir, no es capaz, o sea, es decir, el método general sí es capaz de desarrollarlo, pero precisamente como ha dicho Ana Silvia antes, no es capaz como de ese método ponerlo precisamente partiendo de esas determinaciones históricas, de esas determinaciones más materiales. Y aunque hay trazas de ello, por ejemplo, cuando critica la frenología, etcétera, etcétera, no lo llega a desarrollar de todo, porque sí es verdad que critica la genealogía, o sea, la frenología, pero luego, por ejemplo, en escritos de cartas y otros escritos políticos, parece que hay una especie de esencialismo alemán transhistórico que siempre ha estado ahí. Entonces es como una cosa en cuanto a lo que se conoce como el desarrollo del materialismo histórico como tal, que no acaba de hilar ahí fino. Entonces, en ese sentido, sí que me parece que se le puede acusar de idealista. Pero en cuanto al método dialéctico, que muchas veces sí que es también de lo que se le acusan, como dice Joaquín, los marxistas que no han leído a Hegel, pues ahí en eso yo no estaría de acuerdo. También lo otro, yo creo que sí hay bastantes trazas ahí de idealismo, pero que tampoco me parece poco, ¿eh? O sea, que tienen comparación de Hegel, por ejemplo, con otros autores de la época, incluso posteriores, es un autor importante. En ese sentido, que pone unos pilares muy fundamentales, como bien dice Lenin. Bueno, yo creo que ahora lo que pasa es que estamos estudiando a Marx. Entonces, lo que no nos vamos a poner aquí es hacer una defensa a ultranza de Hegel. Puede hacerse un seminario para que estudiemos los que quieran estudiar a Hegel. Pero a mí me parece, bueno, que muy bien. Hay muchos científicos y que se dicen científicos. Los liberales, los economistas liberales dicen que eso es la ciencia política, real, es científica, y que los marxistas están un poco fuera del todo. Y por favor, el año que viene leamos El Capital y no la lógica de Hegel. Hasta cierto punto la crítica de Marx es un poco, también haciendo abogado del diablo, siendo el diablo Joaquín, es un poco como leer el anti-Marx de Rayo y decir que lo que dice Rayo que decía Marx es lo que dice Marx, hasta cierto punto. Entonces, es un poco tricky la cuestión, no es tan simple como... Pero yo leo lo que dice Marx. Marx dice, página 27, un ser no objetivo es un no ser, un absurdo. Suponer un ser que ni es el mismo objeto ni tiene un objeto, tal sería en primer lugar el único ser. No existiría ningún ser fuera de él, existiría único y solo. Bueno, aquí parece que está criticando el ser autodeterminado de Hegel. Dice, un ser que no es objeto de otro ser supone, pues, que no existe ningún ser objetivo. Tan pronto como yo tengo un objeto, este objeto me tiene a mí como objeto. Por supuesto que Hegel dice que el ser, que el único ser es el espíritu, el pensamiento en acto. Claro que tiene otro objeto, el otro hombre que piensa. Y luego eso lo va a retomar Marx más adelante, en su interpretación de qué es, de qué es eso que dice la historia natural del hombre, pero no en este texto. Aquí interpreta que el ser de Hegel, el espíritu, como es autodeterminado, se va autodeterminado a lo largo del tiempo,
va siendo cada vez más ser, porque va teniendo cada vez más conciencia de sí mismo, no tiene objeto. Claro que lo tiene. Pero dice, es el otro humano, el que está enfrente, que es cómo se va desarrollando el concepto. En el diálogo, la intercomunicación, del yo al nosotros, que dice el libro de Ripalda, de la fenomenología, no de la lógica de Hegel, no de la ciencia de la lógica. Por lo tanto, no es cierto. El ser autodeterminado, el ser humano como ser autodeterminado, es el objeto es el otro ser humano. Y ese es el verdadero reflejo. No el de la materia inanimada en el pensamiento del individuo aislado que va construyendo no se sabe cómo ideas y de las ideas no se sabe cómo llegan los conceptos. Ese es el verdadero reflejo. Bueno.